Olis, oigan, vamos a conocer una de las primeras pioneras en la literatura erótica. Así es, oíste bien, de la literatura erótica. Acompáñame. Vamos a conocer rápidamente un poquito de esta autora que se llamó Anaïs Nin, que fue pionera de la literatura erótica. Pues fue una persona bastante interesante, una mujer de su tiempo. Voy a hacer una pequeña reseña biográfica, así como por ahí hay un análisis psicoanalítico de su obra, para que podamos entender de qué va esta mujer, ya que en videos anteriores aquí en Twitch he estado grabando sus primeros relatos del libro que se llama Delta Venus, que fue el primer libro, según la misma autora nos relata, que fue donde empezó ella a escribir de manera erótica, sin ningún apuro, de manera bastante libre. Entonces vayamos rápidamente a conocer quién fue esta mujer, Anaïs Nin. Bueno, rápidamente su biografía va de lo siguiente. Anaïs Nin llegó al mundo el 21 de febrero de 1903 en Nevilly-sur-Seine, una ciudad francesa ubicada en el área metropolitana de París. Su padre, Joaquín Nin, era un pianista y compositor habanero. Su madre, Rosa Kulmel, una cantante franco-danesa de formación clásica, también nacida en Cuba. Así, Anaïs Nin vivió sus primeros años de vida en Francia, en el corazón de una familia de artistas, completada por sus dos hermanos, Thorvald Nin y el compositor Joaquín Nin Kulmel. Desde muy pequeña, Anaïs sintió curiosidad por el arte y la necesidad de unirse de alguna manera a ese fascinante mundo en el que trabajaban sus padres. A los 10 años, la familia se trasladó a Barcelona, donde, tiempo después, el padre los abandonó. Al verse sola y al cargo de 3 hijos, la madre de Anaïs decidió ir a vivir a Nueva York, donde parte de su familia cubana los esperaba. En ese viaje, Anaïs se vio obligada a dejar la infancia atrás e iniciar una nueva etapa. Fue entonces cuando la joven escribió una carta a su padre, expresando el dolor y la desesperación que le había causado su abandono. Anaïs nunca llegó a enviar esta carta. Sin embargo, este acto marcó el inicio de algo que la acompañaría durante toda la vida, o sea, la escritura de su diario, ¿no? Una escritora que tuvo, según esta biografía, pues tuvo muchísimos andanzas culturales, por decirlo de alguna manera. Empezó a conocer pues diferentes partes del mundo y eso pues trae conocimiento. Posteriormente, en Nueva York, Anaïs convirtió su literatura íntima en un hábito. Recordemos que las mujeres hasta hace relativamente muy poco tiempo pues se les dio la libertad de leer y de escribir, ¿no? Entonces quienes entendemos cómo la situación de las mujeres pues ha ido cambiando, puede ser que se nos haga extraño, ¿no? O que sea un ícono para la literatura erótica esta mujer, siendo que en su época muchas mujeres eran las discriminadas en el tema de los estudios, ¿no? De lo académico. Entonces aquellas que por circunstancias, por familia, por ser parientes, familia, pues si tuvieron acceso a estos estudios, de una u otra manera fueron hasta cierto punto pues pioneras en diferentes situaciones, ¿no? Anaïs Nin acudía al diario con la urgente necesidad de plasmar sus emociones y perspectiva sobre la vida, ¿no? Los diarios
pues siempre han sido y serán, ¿no? Ya sea ahora con las nuevas tecnologías, pues son unos, el estarse desahogando con ese otro, pero también la escritura hace que nos enfrentemos a nuestro yo a través de las letras, a través del recuerdo, a través también de el análisis propio de nuestros actos, ¿no? Por eso muchos de los diarios, aunque sean virtuales, ahora estarse desahogando con la cámara del celular, con la pluma, el papel, que a veces lo más aterrador que puede existir para el ser humano es el análisis de uno mismo, y cuando uno se enfrenta a una hoja en blanco para tratar de entenderse, pues a veces puede llegar a ser incluso aterrador, ¿no? Pero ahí está, Anaïs Nin pues lo hizo. Acudía al diario con la urgente necesidad de plasmar sus emociones y su perspectiva sobre la vida. A los 16 años, la joven dejó la escuela para empezar a trabajar como modelo de artista y bailadora de flamenco, y así ayudar económicamente a su madre. París y los primeros relatos. Vamos a ver qué pasó en París y sus primeros relatos. Pues Anaïs Nin conoció al poeta y banquero Hugh Giller en 1923. Pronto Nin y Giller se enamoraron y contrajeron matrimonio en La Habana. Un año más tarde, los artistas se trasladaron a París, donde Hugh trabajó en un banco y Anaïs encontró el tiempo y el espacio para volcarse en su escritura. Y bueno, pues bastante interesante cómo la vida misma pues se complementa, ya sea de diferentes aristas, con el amor, con el cariño. Y bueno, si esta mujer era una escritora nata en sus diarios, pues ya nos imaginamos lo que puede haber escrito en sus diarios allá en 1923, ¿no? Fue entonces entre 1929 y 1930 cuando Nin completó su primer libro titulado La Intemporalidad Perdida. Habrá que hacerlo también un audiolibro como lo he estado haciendo. Sería bastante interesante. Esta vez Anaïs se alejaba de la escritura diarística, o sea, de su diario, para crear 16 historias con tintes oníricos y psicoanalíticos que emanaban el espíritu del París de los años 20. Nin envió la obra a varias editoriales, pero todas rechazaron esos cuentos en los que ya aparecían algunos de los elementos característicos de su literatura, como la ironía y los indicios de feminismo. Bueno, sí sabemos que actualmente se está luchando mucho por los derechos de las mujeres y pues ahorita es bastante difícil todavía con la lucha que ya está siendo bastante visible en estos tiempos. Ya me quiero imaginar en 1920, en los 20, una mujer escribiendo, para empezar de entrada escribiendo, bueno, pues ya era algo no muy usual, no común, y se desacreditaba por el simple hecho de que pues era mujer. Y aunque había los principios o los indicios de una explicación de la inferioridad femenina bajo ciertos rubros biologicistas, que todavía hoy los hay, que hay que estar luchando muchísimo con eso, pues en esa época pues aún muchísimo más. Bueno, vamos a continuar. Pues bueno, no es, a veces se confunde muchísimo con estos íconos femeninos que dice, bueno, es que fue feminista. No, la realidad es que no podemos comparar el concepto cualquiera, no solamente del feminismo de hoy con el pasado, no puede, como aquí muy bien dice la biografía, empieza a ser, tiene ciertos indicios de feminismo, más no fue feminista. No estoy desacreditando lo que ella hizo, al contrario, sino que bueno, cada persona es a cada su tiempo. Somos hijos e hijas de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, el primer libro que vio publicado con su nombre fue de D.H. Lawrence, un estudio no profesional, el breve ensayo crítico que escribió en 1932 sobre la obra del escritor inglés D.H. Lawrence.
Durante su época en París, Anaïs conoció al escritor Henry Miller y a su esposa John Miller. Nin quedó completamente fascinada por la pareja e inició una relación erótica y literaria con Henry, que se prolongó como amistad y romance durante años. Y al mismo tiempo con June, quien tanto para ella como para Harry encarnaba la viva imagen de una femme fatale, ¿no? Bueno, y los triángulos amorosos en la escritura o en la literatura, bueno, llegan a ser bastante fascinantes. Anaïs y Henry compartieron su vocación literaria intercambiando ideas y manuscritos. Cuando Miller la leyó por primera vez, le dijo: «¿Cuánto trato de imaginar de quién es deudor tu estilo? No recuerdo a nadie con el que tengas el más ligero parecido. Me recuerdas únicamente a ti». Bueno, esto ha de ser un verdadero halago, que no tenga comparación una literata o un literato, una comparación con alguien más. Tú eres única. Bueno, pues eso ha de haber sido uno de los cumplidos más esperados por cualquier escritor, ¿no? A su vez, Anaïs ayudó a Henry en la creación de sus dos únicas novelas, Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Al mismo tiempo, arrastrando la sombra del dolor producido por el abandono de su padre, Nin se interesó profundamente por el psicoanálisis, estudiándolo primero con René Aledi y luego con Otto Rank. Otto Rank, bueno, para quien no sepa, para quienes recordemos, fue compañero precisamente de nada más y nada menos que Sigmund Freud. Maestros que también fueron sus amantes. Bueno, habrá también, vuelvo a repetir, no hay que tomar los términos, por ejemplo, amantes, trío o cuestiones amorosas románticas, con los mismos términos que hoy los vemos. Habrá sido de diferente manera, y eso es bien sabroso en el sentido de que quienes se dedican a estudiar historia o biografías de personajes, es ahí cuando pues se encuentra uno con unas situaciones incluso a veces inesperadas, ¿no? Pero bueno, dice aquí que amante. Bueno, habrá que ver a qué estilo, bajo qué convenios, bajo qué consecuencias es esta palabra y esta praxis de Anaïs con pues sus parejas, ¿no? Posteriormente, en Nueva York, entre la literatura erótica y el psicoanálisis. Esta idílica vida parisina terminó en 1939. Cuando, asustados por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o sea, también el pasar por una época tan importante, en el estar tal vez en medio o cerca de una guerra que fue como fue la Segunda Guerra Mundial, que uno no puede determinar la amplitud o no puede determinar las causas, ¿no? Tan fuertes que ahora la tenemos con ya pasado el tiempo. En ese momento no se vive la misma visión que se puede tener ahora, ¿no? Pues la Segunda Guerra Mundial pasó esto, qué terrible, pero nadie viviendo en ese mismo tiempo-espacio tendrá la misma amplitud de información que pues después de años tenemos, o que ya tenemos una cierta opinión social ya fundamentada, ¿no? En esa época, bueno, es muy importante entender estos autores sobre su mismo contexto, ¿no? Bueno, pues asustados por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Anaïs y Hugh decidieron trasladarse a Nueva York. En la ciudad, Anaïs se instaló en una bujardila y decidió imprimir y publicar sus propios escritos. Bujardila, realmente no sé qué es ese término, déjenme buscar esa palabra. Bujardila, nunca lo había escuchado. Ventana que sobresale verticalmente en el tejado de una casa, que sirve para dar luz o para salir al tejado. También dice parte más alta de una casa, inmediata al tejado, que generalmente tiene el techo inclinado. Se utiliza como vivienda, habitación o para guardar cosas que no se usan habitualmente. Ok.
Y de hecho aquí en el diccionario tiene entre comillas, en la Bujardila vivió una mujer con sus 2 hijos. Bueno, eso nos da un contexto. Es un espacio en la casa donde pues los dueños no lo utilizan mucho y entonces a lo mejor lo pueden utilizar pues para alquiler o para ayudar a alguien, ¿no? Es un espacio no tan adecuado, pero bueno, que ofrece refugio para cubrir una necesidad primaria. Entonces, bueno, aquí nos dice que en la ciudad Anaís se instaló en una buhardila o bujardila y decidió imprimir y publicar sus propios escritos, prescindiendo del beneplácito de los editoriales. El primer libro que editó fue La Casa del Incesto. Bueno, también esta mujer se entra con temas demasiado fuertes. Si para ahora, nuestro tiempo, hablar de incesto es fuerte, pues bueno, ya me imagino aquella época. La Casa del Incesto, una novela que había empezado a escribir en París, en la que alude a una breve relación incestuosa que tuvo con su padre cuando se reencontraron en 1933. En Nueva York también se reunió con Otto Rank y ejerció el psicoanálisis. Estamos hablando de una mujer intelectual, ¿no? Intelectual, estudiada bajo los cánones de aquella época de la academia, ¿no? Que no son, repito, no son los mismos de ahora. Atendiendo a sus pacientes en la habitación contigua a la de Rank. Miren qué interesante, generalmente las mujeres se han borrado de la historia y aquí también nos describe anteriormente que también le ayudó a H. Lawrence a escribir una de sus novelas más importantes y muy poca gente lo sabe, ¿no? Bueno, otra vez borrando a las mujeres de la historia, pero bueno, estamos empezando a recuperarlas, lo cual es importante e interesante. Sin embargo, la escritora pronto advirtió que era incapaz de seguir ese camino. Ella misma afirmó: descubrí que no era buena porque no era objetiva. Me atormentaban mis pacientes, quería interceder. Bueno, interesante, habrá que ver. Nos está platicando de su vivencia como, no sé si llamarle doctora o psicoanalista, pero bueno, tenía pacientes. Durante los años 40, Anaís empezó a escribir relatos eróticos para un lector anónimo. De hecho, esto que dice lo relata en la introducción y en el prólogo de su novela Delta Venus. Ahí ella relata precisamente esto y hace una acusación bastante fuerte en el sentido de que no se deja que el sexo se erotice, que le piden o no solamente a ella sino a otros escritores escritos a modo, pero de una manera bastante explícita. No le deja nada a la imaginación, a la sensualidad, y esto a ella pues le fastidia y escribe una carta. Incluso escribe regañando a quien le ha pedido estos escritos. Entonces en el video anterior, precisamente aquí en Twitch, lo grabé, ahí está grabado por si quieren verlo, y si no, pues está subido sus relatos en el canal de Telegram y en otra plataforma que se llama Solo para Fanáticos. Pero pues quería ahondar en la biografía de esta autora. Durante los años 40, Anaís empezó a escribir relatos eróticos para un lector anónimo. El encargo llegó a través de un bibliógrafo y coleccionista que decía representar a un millonario interesado en la literatura erótica, que contactó con Henry Miller para hacerle llegar su petición a Nin. O sea, Nin, de una u otra manera, ya era famosilla, ¿no? Ya tenía su nombre dentro de ciertas esferas, ¿no? Por supuesto, quienes pagaban. Instalada en el West Village en Nueva York, Anaís redactó las historias sexuales que luego complementarían el volumen A, Delta de Venus y Pajaritos. Les invito a que lo lean o que lo escuchen. Como el lector misterioso pagaba $1 por página, este trabajo le sirvió a Nin para resolver su propia manutención y la de varios de sus amantes. ¡Wow! Interesante.
A menudo, sus amigos escritores y poetas se reunían junto a ella para idear caricaturas extremas que luego Anaïs incluía en los relatos. Por ello, ella definió al grupo como un burdel literario snuff. Un burdel literario snuff. En esa década, Anaïs también publicó su libro En una campana de cristal, que fue ampliamente alabado por la crítica de la época. A los 44 años conoció al ex actor Rupert Paul cuando se dirigía a una fiesta en un ascensor en Manhattan. En 1955, Nin se casó con Paul, 16 años menor que ella, en Arizona, y fue a vivir con él a California. Durante un tiempo, Nin mantuvo 2 matrimonios en paralelo. Bueno, wow, esta mujer me está fascinando. En Nueva York le esperaba Hugh, quien no sabía del otro esposo. Bueno, una telenovela. Y en Los Ángeles estaba Rupert. De estas vivencias nació Ciudades Interiores, una serie de novelas en las que Nin ficcionó sus experiencias. La publicación del diario y el auge feminista. A lo largo de toda su vida, Anaïs Nin desafió a las convenciones sociales y literarias del momento. Sí, ya lo estamos viendo. Estuvo abierta al poliamor mucho antes de que la palabra se acuñara. Y escribió literatura erótica despojándose de cualquier tipo de pudor, explorando el deseo femenino y la sexualidad tan censurada durante esa época. Indagó en su laberinto interior con una profundidad excepcional, analizándose y cuestionándose. Qué interesante, qué importante. Lo que les decía al principio, los diarios hacen que se enfrente uno, y si los quieres sacar al aire o si quieres hacer una obra literaria, bueno, ha de ser una tarea gigantesca desde lo intelectual y desde lo personal, ¿no? Psicológico. Y aparte tenía tintes o sabía de psicoanálisis. Ya me imagino esa mujer, qué bonitas pláticas pues se pudieron haber tenido con ella. Y dejando por escrito todo este torrente vital en sus diarios, difuminando las fronteras entre la poesía y la prosa. En su novela Corazón Cuarteado, Anaïs aseguró: «Debo ser una sirena, no me asustan las profundidades, pero sí tomo la vida superficial». Wow. Realmente fue una pionera, ¿eh? Habiendo dedicado tantos años a completar las 35,000 páginas manuscritas que componen sus diarios, Anaïs Nin decidió dar a conocer ese universo que, hasta entonces, había sido únicamente para ella. Así publicó los primeros volúmenes diarísticos bajo el título El diario de Anaïs Nin, censurando algunos fragmentos y los nombres de las personas que aparecían entre las páginas y que aún vivían. La publicación de los diarios en 1966 fue un éxito absoluto, y tras toda una vida dedicada a la literatura, Anaïs Nin alcanzó la fama a los 63 años, coincidiendo con la segunda ola del feminismo. Chulada. La escritora pronto se vio reivindicada como ícono feminista y fue invitada a dar conferencias en universidades de diversos países. En la década de los 70 recibió el doctorado honorífico de Philadelphia College of Art en 1973. Fue elegida miembro del Instituto Nacional de Artes y Letras de Estados Unidos al siguiente año y obtuvo el premio a la Mujer del Año de Los Angeles Times en 1976. Así es que ya saben, escribir poesía o literatura erótica hasta puede dar un premio. Claro que sí, como. El legado literario de Anaïs Nin. Vamos a ver su legado literario. Anaïs Nin, bueno, ya llegamos al final de su biografía.
Anais Nin falleció en Los Ángeles el 14 de enero de 1977, tras luchar contra un cáncer de cuello de útero. Qué lástima. Durante los años 90, Rupert Paul, que fue nombrado su albacea literario, publicó los siguientes volúmenes de los diarios de Anais Nin, así como las versiones sin expurgar. Paul respetó la voluntad de Hugh Giller y no incluyó los pasajes en los que éste aparecía hasta después de su muerte. También se encargó de que las cenizas de Hugh fueran esparcidas en el mismo lugar que las de Anais, un paraje llamado Mermaid Cove en California, frente a la costa del Pacífico. En la actualidad, Anais Nin es aclamada por muchos críticos como una de las mejores y primeras escritoras de la literatura erótica, género del que fue pionera junto a autoras como Kate Chopin. Tanto sus 16 volúmenes de diarios como sus cuentos, novelas, estudios críticos, ensayos y erótica se siguen editando, traduciendo y publicando en países de todo el mundo. En octubre de 1929, Anais escribió en su diario: «Tengo la ambición y sé que lo conseguiré, de escribir de forma clara acerca de cosas impenetrables, sin nombre y habitualmente indescriptibles, de dar forma a pensamientos evanescentes, sutiles y cambiantes, de dar fuerza a valores espirituales que suelen mencionarse de manera vaga y general, una luz que mucha gente sigue pero no puede comprender de verdad. Miraré dentro de ese mundo con ojos claros y palabras transparentes». Tras toda una vida dedicada a la literatura, Anais Nin lo consiguió. Por eso sus palabras siguen resonando hoy en el interior de los lectores y las lectoras de su singular y fascinante obra. Aquí está la biografía de Anais Nin, sin duda una mujer obviamente fascinante. Vamos a ver ahorita, me gustaría complementar no solamente esta biografía, nada más así dato por el dato, sino hay un artículo muy interesante acerca de la literatura, el cuerpo y el psicoanálisis de dos autores, de Trinidad Avaria y Carolina Besoain, que precisamente hablan de esta labor que tuvo Anais Nin, y la vemos desde la perspectiva de ella misma, que es el psicoanálisis. Vamos a leer este artículo porque me parece importante. Bueno, es un ensayo, más que un artículo, es un ensayo. Se llama Literatura, Cuerpo y Psicoanálisis, el deseo inventa su propia escritura. Repito, los autoras son Trinidad Avaria y Carolina Besoain. Dice, este escrito aborda el problema del yo, pero busca una respuesta desarticulada, así como apuntes de lo que entonces más allá del psicoanálisis y sus teorías. Bueno, eso es una tarea nada fácil. Proponemos el decir como una inevitable posición ética universal y el decir femenino como una escritura particular en la que el deseo encuentra su singularidad, ¿no? Bueno, como la escritura femenina, como en la biografía nos dice, bueno, uno de los cumplidos que yo creo que más fuertes para ella fue: eres original, ¿no? Entonces ahí la escritura femenina encuentra su particularidad singular, como lo dice aquí el texto. Como todo arte, la literatura es una forma de figurar, de encontrarse con aquello universal que nos hace humanos y a la vez con lo propio que nos convierte en sujetos éticos y eróticos. ¿Dónde mira el psicoanálisis cuando se encuentra con lo que no tiene representación en sus teorías? Bueno, vamos un poquito a la carnita de lo que
de esta escritura. Muy bueno. Literatura y deseo. La literatura y el deseo. No hay vida sin deseo de vivir. Sabemos eso. Y ese deseo se va urdiendo en esas palabras que nos nombraron y que al nombrarnos nos afiliaron a esos otros que nos precedieron y conforman nuestra cadena significante. Para vivir, alguien tuvo que habernos nombrado. Es eso lo que Anne Dufour-Mantell en 2018 nos recuerda en este preciso libro que se llama En caso de amor, que nacemos acordonados con los alpinistas, venimos del enlace y ese primer enlace que nos habilitó a la vida es a eso que llamamos amor. Entonces, cada libro está atravesado por algunos deseos y cada deseo inventa su propia escritura. Es una manera de darse vida, de atarse a la vida. El deseo es un permanente desconocido para nosotros y aparece tanto como se nos oculta. Bueno, a grandes rasgos, lo que puedo aquí inferir es que tanto el conocimiento previo de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nosotros nacemos ya en un mundo estructurado, nacemos y tenemos que aprender de nuestro alrededor y empezar a nombrar y empezarnos a adaptarnos a nuestro medio como nuevos seres humanos. Y no deja de fuera el mismo deseo, ¿no? El deseo también, la perspectiva de qué desear y qué no desear también está sujeta a nuestra particular contexto, a nuestra particular cultura, familia, clase social, estadio, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso el deseo está sujeto a eso. Así como Freud descubriera en los sueños la vía regia de acceder al inconsciente, Margaret Duras en 1994 va a decir que es la escritura la vía regia a lo desconocido que uno lleva a sí mismo. Wow. En Escribir a propósito de la escritura de la deuda dice: en la vida llega un momento, y creo que es fatal, al que no se puede escapar, en que todo se pone en duda. El matrimonio, los amigos, sobre todo los amigos de la pareja, el hijo no. El hijo nunca se pone en duda. Y esa duda crece alrededor de uno. Esa duda está sola. Es la de la soledad. Ha nacido de ella, de la soledad. Ya podemos nombrar la palabra. Creo que mucha gente no podría soportar lo que digo, huirían. De ahí quizás que no todo hombre sea un escritor. Sí, eso es. Esa es la diferencia. Esa es la verdad. No hay otra. La duda de escribir, por tanto, es el escritor. La duda es el escritor. Bueno, aquí nos da una definición desde su perspectiva de qué es un escritor. Un escritor es aquel que duda y que tiene que plasmarlo para poder sacarse de esas inquietudes. Pero creo que también al escribir te generas más dudas. Por eso un escritor no puede parar de escribir. Y esto es lo que obviamente le recae en Anaïs Nin. ¿Qué es eso que ella siente? ¿Qué es eso que ella nos dijo en su biografía? Pues yo quiero escribir aquello de lo que no se nombra, de aquello de lo que se esconde, de aquello de lo que no se puede hablar. Esa es una duda, y es ahí donde esta mujer dudosa se vuelve escritora, ¿no? Según lo que nos refiere este ensayo. Nos parece interesante, a propósito de la encrucijada clínica o psicoanalítica, cierto diálogo que se podría hacer entre el momento de la escritura y el momento del análisis. Tal como no sabemos nada de lo que vamos a decir en una sesión de análisis, la escritura es algo que ocurre y nos toma. En el alma del oficio analítico se propone esa misma relación con la palabra. Estar en análisis es, de alguna manera, tratar de hilar alguna historia, encontrar algún tipo de sentido, un sentido que nos pierde, que se nos contradice, que a veces no encontramos y a veces nos encontramos enfrentados en el absurdo, como en la escritura misma y también en la lectura. No entendemos todo lo que leemos y, sin embargo,
nos permitimos eso como lectores. A los escritores se les permite eso. Esta ha de haber sido, esto nos puede estar aclarando o confundiendo más, nos puede dar más dudas de que de eso se trata el pensamiento o mucho del psicoanálisis o el análisis, de generarnos dudas, ¿no? Creo yo. Esto se pudo haber enfrentado esta escritora Anais Nin como psicoanalista y como escritora. Se está analizando porque hay una duda, y es ahí donde pues ella tiene, podremos decir, que la necesidad de sacarlo a través de escribir, ¿no? A los escritores se les permite eso, como a la escritura misma y también en la lectura. No entendemos todo lo que leemos y sin embargo nos permitimos eso como lectores, ¿no? Muchas veces podemos dudar de lo que leemos, aunque sea tal vez una escritura o un libro o un texto que aparentemente puede ser fácil. Sin embargo, podemos cada una y cada uno desde nuestra propia subjetividad podemos empezar a dudar de eso, de lo escrito, porque no sabemos tampoco bajo qué términos muchas veces el escritor no lo está otorgando. Es así que nuestra subjetividad nos permite dudar desde nuestra perspectiva, y donde la escritura se vuelve, donde las palabras o los significados pues llegan a complejizarse, lo cual es pues bastante interesante, porque así es el ser humano, pensamos sobre lo pensado. A la literatura no se le exige la coherencia que se le pide a la filosofía o a la teoría psicoanalítica. Puede decir algo sin que sepamos bien qué está diciendo, y eso permite también una apertura a la escucha a quien lee al lector. Es un movimiento hacia la indeterminación, lo mismo que una interpretación analítica. La interpretación no se explica. Una interpretación que uno tiene que explicar, pues falló. Una interpretación se corrobora por sus efectos, y el efecto de interpretación no es entender, es todo lo contrario. Bueno, esto puede llegar a ser revoltoso un poco, pero a veces, muchísimas veces, damos por entendido ciertas situaciones, y cuando nos lo piden explicar o nosotros mismos nos lo tratamos de explicar, a veces no encontramos cómo desarrollar esos conceptos, esa idea, esa perspectiva, pero sí bien que la entendemos y sí bien que la aplicamos, ¿no? De esto habla este artículo, y bueno, está plasmado en los libros de Anais Nin. Marguerite Duras, como Annie Ernaux y Anais Nin, estas tres escritoras, entre otras, no escriben desde la erudición. No son mujeres que planteen que hayan tenido que leerse todo y estudiado todo. No son Joyce, no son Samuel Beckett. No tienen ese rasgo obsesivo de tener que haber abarcado todo para autorizarse decir algo. También se autorizan desde esta posición femenina, que es un poco como la posición de lo anónimo, pero ellas firman con su nombre y desde ese lugar escriben, ¿no? Escriben desde la experiencia misma de su ser femenino, pero también ellas mismas se están deconstruyendo a través de sus palabras, ¿no? Quienes hemos leído algo de Anais Nin, estamos viendo en cada cuento, en cada relato, un pedacito de ella, de sus deseos plasmados. Tal vez no los llevó a cabo como persona o en su vida diaria o cotidiana, pero sí está muy claro el deseo de su sexualidad, de su erotismo, de entender, creo yo, en muchas instancias su propio cuerpo. En el cuento, bueno, en el relato de Matilde, que es el segundo del libro de Delta Venus, está muy plasmado cómo ella se explora su cuerpo, y es ahí donde se empieza a ver desde diferentes ángulos, no solamente físicos, sino sensuales, intelectuales, podríamos hablar también de ello. Y eso es lo que les permite a estas escritoras, Marguerite Duras, como Annie Ernaux y Anais Nin, pues tener la autoridad
¿no? De autorizarse a poder escribir e incluso para estos tiempos, para 1930, 1940, para Anaïs, podríamos decir que incluso es un deber poder empezar a plasmar estos textos. Porque bueno, no había muchas mujeres haciendo esto, que se les permitiese, ¿no? Ella tenía pues ciertas ventajas, ¿no? Y las usó bastante bien. Nos parece importante recalcar esto porque nos lleva de nuevo a la posición ética, la del sujeto. No se trata solamente de que la palabra nos permite acceder a la vida y a la temporalidad, como señala Mikhail Bakhtin del 2008, que el lenguaje siempre es una respuesta. La palabra siempre es una respuesta que está en referencia a otro. Entonces, si pensamos el hablar, escribir y leer como acontecimientos narrativos que nos provocan una respuesta, es que también aparecemos como sujetos éticos en esta respuesta. Incluso para Bakhtin no existía la autoridad como posibilidad. Bueno, si estamos escribiendo del otro o de los otros, es indudablemente que también nos vemos reflejado en ese otro y por tanto, por reflejo estamos escribiendo o hablando o diciendo, bueno, en este sentido se habla de la escritora, pues es que también se refleja uno, ¿no? Uno no nace sin los otros. Nosotros somos seres sociales y necesitamos de los otros, de todos, desde toda la perspectiva, desde todo ámbito de ese otro, de los otros, del reconocimiento, incluso del rechazo, de la aceptación, de la convivencia. Estamos en soledad en relación a la no compañía. Es así que construimos nuestra soledad por el alejamiento de los otros. Entonces también estamos solicitando a los otros incluso para construir nuestra soledad. Y bueno, la escritura lo refleja muy bien, y aquí, como dice muy bien Mikhail Bakhtin, es el lenguaje siempre es una respuesta, porque recordemos, nosotros somos lenguaje, ¿no? El ser humano es lenguaje. Bueno, y ya voy cerrando con este ensayo que dice un deseo que se escribe a sí mismo. Tal como se pregunta Diamela Eltit en el 2020, ¿por qué sigue existiendo la literatura si finalmente todo ya lo escribieron los griegos? Bueno, es una pregunta desde un punto de vista irónico, ¿no? ¿Por qué seguimos escribiendo si ya los griegos ya lo escribieron todo? O sea, ¿cómo para qué? Bueno, todo está escrito y, sin embargo, desde los griegos hasta ahora seguimos escribiendo y seguimos leyendo. ¿Por qué? ¿Cómo es que no se ha acabado la literatura? La respuesta justamente es que lo que importa es el cómo de la escritura. Nos hacemos sujetos en esa manera de estilizar como agentes en esa respuesta. Para Bakhtin, del 2008, esa respuesta siempre es una respuesta que está éticamente situada, es valorativa y siempre está atravesada por los contextos ideológicos, sociales y políticos. Eso es lo que les decía. Estamos escribiendo, siempre va a haber, por ejemplo, relatos, historias, cuentos, películas, anécdotas, bla, bla, del amor. Siempre va a haber, el tropos va a ser el amor, pero ¿por qué seguimos, como dice aquí estas preguntas un poco irónicas? Porque va a haber diferentes maneras de ver el amor, pero también es una necesidad de seguir refrendando estos universales, por decirlo de alguna manera. El que nos sigamos sosteniendo a través de los estereotipos, de las necesidades básicas del ser humano, y por poner un ejemplo, el amor como muchos otros. Entonces necesitamos seguir sosteniendo estas estructuras en nuestra sociedad. Bueno, continúa aquí. La palabra, entonces, siempre está cargada. Nunca hay una palabra neutral. Entonces, la posibilidad de hablar, de decir,
de escribir y de leer es también la posibilidad de hacernos de una ética, de convertirnos en sujetos éticos. Estar en el lenguaje nos posiciona y es parte del trabajo de la vida apropiarnos de esa posición. Aquí está hablando de cómo estas escritoras, bueno, como Anaïs Nin, se apropió ella misma de su escritura, se nombró a ella misma a través de la escritura erótica y es ahí donde ella tiene un valor no solamente como persona, sino como lenguaje. Y aquí dice, se convierte en sujeto, o bueno, en este caso, sujeto ético, porque las palabras nunca van a ser neutrales, siempre van a estar al servicio del significado de aquel o de aquella el cual lo toma, lo retoma y lo usa, ¿no? La palabra nunca va a ser neutral. Entonces, aquellas personas que siempre están diciendo, es que en el diccionario no está esta palabra, entonces no existe. No. Recordemos, el diccionario es ese instrumento, decían por ahí, es el instrumento más egoísta del mundo, porque quiere encerrar todo el significado del ser, de las palabras, del lenguaje mismo en un pequeño libro, ¿no? Bueno, se dice de manera un poco chistosa, irónica, pero es solamente una pequeña guía. Las realidades se nombran y si no se nombran es porque no existen. Entonces nos posicionamos como sujetos éticos, como sujetos que estamos utilizando un lenguaje y que nos es propio, ¿no? Aquí esto creo yo que de esto está hablando. Proponemos entonces la literatura como un gran laboratorio de la vida, porque leer no es solamente una experiencia estética, sino también una experiencia ética. En tanto, nos refiere a acciones y vidas posibles. Nos apreciamos a nosotros mismos y a nuestra propia vida a través de la vida de los otros. Es la cualidad contemplativa de la literatura y de la lectura. Cuando miramos una obra y nos ponemos a reconocer como si la vida del otro fuese un espejo, ¿no? Esto, cuando se hace una lectura de cualquier libro y más de algún libro que nos emociona por algo. Nos ha tocado nuestra ética, diría este texto, nos ha tocado nuestra subjetividad, nos ha tocado, podremos decir, a nosotros mismos, viendo esta vida estructurada en lenguaje en un libro. Y estamos viendo a través de Anaïs Nin, pues la literatura erótica, y el erotismo es parte esencial del desarrollo humano y que nada más y nada menos venimos de ahí los seres humanos, de lo erótico. No solamente es lo biológico por lo biológico, el tener una relación sexual y coito, sino es lo erótico, lo que a veces nos da un sentido de vida, a lo mejor no al 100% en toda la existencia, pero sí hay momentos, ¿no? Y es un espejo, porque la vida es del otro es como si fuese un espejo, dice el texto. Una obra de arte que realmente consigue esa categoría tiene esa cualidad, cobra cierta autonomía del artista, ¿no? Muchos artistas de cualquier arte, ¿no? Dicen, pues yo ya la hice, ¿no? Se nombra mucho esto, yo hice ya mi obra, pero cuando la sacan al público, cuando ya están tal vez en una galería, tal vez en la calle, tal vez expuesta hacia estos otros, ya no se vuelve solamente del autor, ya es de todas y de todos, ¿no? Entonces es ahí de lo que nos habla este artículo. Ya no es solamente la experiencia de alguien que está contando su vida, tampoco es solamente nuestra experiencia de estar escuchando, leyendo o admirando una obra yo en singular, sino que aparece un nosotros que vuelve a esa obra una experiencia universal. Bueno, aquí está aclarándonos muchísimo de cómo desde esta perspectiva psicoanalítica se escriben estas obras de arte. Si alguna autora dedicó su vida al erotismo y a la investigación sobre el propio cuerpo, fue nada más y nada menos que Anaïs Nin. La Nin nos propone una tarea. Si seguimos estudiando la sensualidad de las mujeres, nos encontramos con que en última instancia no hay generalizaciones
que hay tantos tipos de mujeres como mujeres mismas. Hay un punto en común, que la literatura erótica escrita por hombres no satisface a todas las mujeres y que es tiempo de que escribamos nuestra propia literatura. Esta es la excitante aventura en la que nos encontramos hoy en día. Cuestionar todas las historias, las estadísticas, confesiones, autobiografías y biografías para crear nuestro propio patrón individual. Y esto se hace constantemente y más dentro del movimiento feminista y también dentro de la perspectiva de las masculinidades. También los hombres actualmente ya lo están haciendo. Desde esta paradoja, entonces, proponemos una posibilidad para la figuración, una posibilidad que es anterior a las teorías, que se inscribe en nuestro cuerpo. Reencontrarnos con las palabras que nos preceden, pero permitir que el deseo encuentre su propia escritura. Aquí acaba este ensayo que me parece una referencia, un análisis muy bonito, muy enriquecedor de la escritura de Anaïs Nin. Pues yo estoy mega súper fascinada con esta grande autora. Les repito, no estoy leyendo todo el ensayo porque si es algo grandecito, nada más quería retomar las partes más significativas para este video, para este live. Pero si quieren ustedes leer todo el artículo que se refiere a esto, se llama Literatura, Cuerpo y Psicoanálisis. El deseo inventa su propia escritura. Los autores son Trinidad Avaria y Carolina Besoain. Este texto recoge las reflexiones generadas en la primera versión, dictada el primer semestre del 2021. Es un artículo muy reciente del taller Lectura, Deseo, Cuerpo y Escritura del colectivo Trenza, Clínica, Psicoanálisis y Género. Ahí está. Bueno, voy a estar siguiendo, grabando los audiolibros de este libro, del primer libro que hace ella, que se llama Delta Venus, que está muy interesante. Eso sí, obviamente tenemos que retomar estos autores, estas autoras en su contexto. Les platicaba en otro en vivo que la introducción, el prólogo de su libro de Delta Venus, precisamente hace esta acusación de que no hay una escritura erótica, y bueno, ella quiere empezar a hacerlo y lo hizo. Sin embargo, bueno, el primer cuento o relato realmente a mí me puso un poco nerviosa. Lo estaba haciendo aquí en Twitch, porque, bueno, trata de relaciones. No llegué a esa parte, espero que no. Pero se trata ciertamente de un acercamiento de un adulto con unas niñas, lo cual, bueno, pues para nuestra época, afortunadamente, ese tipo de cosas ya las estamos cuestionando. Es así que corté ese relato, que me parece sí nos puede dar una pista para poder entender el erotismo de aquella época, la perspectiva de esta autora con esta perspectiva de un adulto con unas niñas, para entenderla en su mismo historia, ¿no? Pero no quería yo contribuir, o no quiero contribuir a que esto se avale de una u otra manera sin entender el contexto. Entonces, por eso mejor lo corté y ya no lo subí a los audiolibros. De todas maneras, seguí con el relato de esta autora, que se llama Matilde, que, bueno, para mí narra la historia de una parisina. Es por eso que uno entiende. Ahí uno entiende este reflejo que hace de ella misma, de una mujer parisina que en algún momento dado pone una casa
visitas de mujeres, por decirlo de alguna manera, y ahí ella empieza a conocer su cuerpo a través de los otros. Entonces está muy muy interesante. Es una autora que en lo personal no la conocía, y que ahorita la estoy descubriendo. Bueno, es una autora muy 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 importante, muy para su tiempo. Es de estas figuras que, por lo mismo de que no se ha estigmatizado todavía muchísimo, o se ha mantenido un poco al margen lo erótico, a veces no hay una línea clara entre lo no por y lo erótico, pues todavía está un poquito escondido, aún yo creo que nuestra sociedad, escondido en el sentido de hablar un poquito más con normalidad. Por eso yo creo que esta autora pues no es tan conocida en los círculos, pero bueno, estamos haciendo esta labor de darla a conocer. Obviamente mañana, bueno, pasadas las 24 horas que nos permite esta plataforma en Twitch, voy a subirlo a mis redes sociales, y obviamente este tipo de videos no me lo van a permitir las demás plataformas monetizarlo, así que bueno, les pido de manera atenta que si ustedes quieren hacer alguna donación para que se puedan seguir haciendo este tipo de trabajo, este tipo de análisis de las diferentes personalidades, pues se animen a hacer un poco alguna donación, porque generalmente este contenido pues no se monetiza, ¿verdad? Y bueno, ahí está para el dato. Espero que les haya gustado. Vamos a estar haciéndolo esto día a día, vamos a estar analizando diferentes temáticas, diferentes videos virales. Voy a tratar de hacerlo en este horario, 8:30, 9:30, tratar de estar una hora. Vamos a estar analizando diferentes videos desde la antropología o desde la perspectiva de las ciencias sociales, porque me parece importante que demos voz o que señalemos aquello que pues se tiene que estar señalando. En este caso, al leer yo este texto de Anaïs Nin, y que la nombraban como la pionera de la literatura erótica, pues me di a la tarea de poder conocerla un poquito, no es a profundidad, pero sí un poquito, y entonces por eso se me ocurrió hacer esta biografía y este pequeño análisis. Pero vamos a estar continuando viendo a otras personalidades, así como les digo, videos virales, alguna noticia, noticias pues importantes, no solamente de México, porque bueno, yo soy mexicana, pero del mundo, etcétera. Siempre voy a tratar de traerles análisis con fuentes sociales, especialistas, pues para que no solamente sea mi opinión por mi opinión, sino que tengamos carnita de dónde encontrar y de dónde pensar lo ya pensado, y que cada uno y cada una pues tengamos nuestra opinión un poquito más asentada con aquellos y aquellas que ya pues ya tienen un poquito más de experiencia, o quienes son expertos en algún tema en especial que estemos nosotros ahí analizando. Entonces espero que les haya gustado este live. Voy a seguir haciéndolo, voy a tratar de hacerlo de lunes a viernes. Todavía no tengo bien establecido el horario, pero vamos a hacerlo. De todas maneras, síganme si gustan seguirme en mi canal de YouTube. Estoy como Sophie Max. En TikTok estoy como Sophie-Max con doble X. ¿Cuál otra red social? Bueno, en el Instagram también estoy como Sofía Máximo Navarro, etcétera. Pero aquí vamos a estar haciendo estos en vivos con estos análisis. Bueno, pues les dejo, y pasando las 24 horas ya subo este video a las demás redes sociales. Muchas gracias por quienes me están viendo ahorita, así como quien me vaya a ver en la repetición. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo.